Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La inmigración ilegal fue uno de los temas claves del primer debate presidencial entre el presidente Joe Biden y el aspirante republicano Donald Trump. Y ahora es uno de los temas claves en la campaña para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Aunque el flujo de migrantes indocumentados en la frontera con México cayó un 40% en los primeros 4 meses de este año, cifras oficiales, Trump dice que hay una supuesta invasión de indocumentados y está prometiendo deportaciones masivas si gana las elecciones. Pero hay una propuesta que podría tener un enorme impacto en todo este tema, en el tema migratorio, incluso antes de las elecciones. Y es esta. El presidente entrante de Panamá, José Raúl Mulino, ha dicho que se propone cerrar el corredor de la selva de Darién en la frontera de Panamá con Colombia, que es una de las principales rutas de tránsito de los migrantes de Venezuela, Cuba y Haití y otros países hacia México y hacia la frontera con Estados Unidos. Pero, ¿cómo piensa cerrar la frontera, frenar la entrada de migrantes en esa zona selvática el nuevo presidente de Panamá y mandar a los indocumentados de regreso a sus países? Hoy vamos a tener con nosotros precisamente al presidente entrante de Panamá, José Raúl Mulino. Le vamos a preguntar sobre todo esto y varios otros temas porque Panamá va a asumir en enero una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo va a hacer en representación de toda América Latina y por lo tanto va a tener mucho que decir en temas internacionales, temas como la situación de Venezuela, la invasión rusa a Ucrania, el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y varios otros temas. Vamos a la entrevista. Presidente Mulino, gracias por estar con nosotros. Usted dijo durante la campaña, como mencionamos recién, que quiere cerrar la frontera de Darién. Pero ¿cómo piensa hacerlo? ¿Cómo piensa cerrar esa frontera con Colombia cuando todos sabemos que es una zona selvática, inhóspita, con poquísima presencia del Estado? Muchas gracias, Andrés, por esta entrevista. En primer lugar, me place volverte a saludar después de tantos años. Y sí, yo he definido ese cierre que sí, en efecto, he mencionado como un tema un poquito más filosófico que real, porque una muralla no voy a hacer ni una cerca tampoco. Evidentemente, en semejante selva que conozco muy, muy bien, porque por 5 años fui ministro de Seguridad y Darién era un problema en otra dimensión, en aquel tiempo con la FARC y hoy día con un problema de migrantes a razón más o menos de 1.200 por día. O sea, eso te da a ti una dimensión del problema que tenemos allí. Estoy planteando una posibilidad bastante cercana a lograr un acuerdo con los Estados Unidos para cooperar con Panamá en el proceso de repatriación debidamente verificado y vigilado por los organismos de derechos humanos como ACNUR, como la Organización Internacional de Migración, la CIDH, lo que tenga que ver con derechos humanos. ¿Cuánto dinero le representa este problema a Panamá? El estar lidiando con este problema todos los días le cuesta a Panamá cerca de 100 millones de dólares de nuestro presupuesto al año. Bueno, pero ese plan de repatriación, presidente, ¿hasta qué punto puede ser efectivo? Porque hagamos los números. Usted decía recién que cruzan unas 1.200 personas por día la selva de Darién. Si ustedes mandaran un vuelo diario de regreso de los indocumentados a sus países, estarían mandando a 120, 200 personas. O sea, estaríamos hablando de un 10% del total o algo así. Serían varios vuelos. La logística, por supuesto, no la puedo explicar en este momento, pues sería parte del acuerdo que quiero llegar para hacerlo efectivo. Pero te digo algo, el mensaje que yo creo, y por eso el concepto de filosófico, ¿no? El mensaje que yo tengo aquí es que después que despegue el cuarto, el quinto avión hacia Colombia o Venezuela, lo van a pegar 2 veces. Atravesar 21 o 22 días las selva expuestos a toda suerte de problemas y eh, a la muerte pueden encontrar ahí. Lo importante de esto es que comenzamos a encontrar ya una solución a un problema que nos está afectando muchísimo en términos económicos, en términos de salud pública, en términos de adaptación ecológica, porque ya no es una trocha, ahí debe haber ya una carretera abierta, y sobre todo un problema de inseguridad muy, muy grande por el tema de narcotráfico, la influencia que están teniendo pandillas
organizadas tanto de Colombia como México, y ahora cooperando Panamá está hoy en los medios, perdón, pandillas importantes de Panamá definitivamente encuentran en esa el negocio ideal pues para lucrar tristemente con la vida humana, pero en función también de su negocio de drogas, que es una situación que tiene que estar sucediendo ahí, eh, pagando tránsito con tráfico de droga en mochilas, como pasaba antes, pero en muy menor escala, ¿no? Así que esa es la idea que tengo y esa es la idea que estamos echando hacia adelante y espero tener, pues, acuérdense una cosa, la frontera de los Estados Unidos no es Texas. La frontera hoy de los Estados Unidos es Darién, en Panamá. Esa es una verdad que no podemos ocultar. Yo no sé si de Honduras o de Guatemala o de El Salvador arranca gente a caminar para Estados Unidos. El año pasado fueron más de 600.000 personas que pasaron por nuestro país y eso tiene que detener y ojalá pues si en cada país en donde hay este problema encuentren una solución a lo interno que pare pues esta avanzada de personas buscando el sueño americano. ¿Usted ha hablado ya de esto con funcionarios del gobierno de Estados Unidos? Yo he tenido conversaciones con ellos, estamos comenzando. Los detalles los afincaremos prontamente. Entiendo que la persona que va a liderar la delegación de Estados Unidos en Panamá es el secretario Mayorkas, que es el director de Homeland Security en los Estados Unidos, y sería la persona con la que hablaría ya más en detalles la propuesta. Pero sí hemos estado conversando y el tema es que corran con el costo de esta operación, porque este es un problema de Estados Unidos trasladado a Panamá. ¿Cuánto dinero va a pedir? ¿Cuánto dinero necesita Panamá de Estados Unidos para pagar estos vuelos de repatriación? Yo espero que sea una cifra importante, porque esto no se va a resolver con granitos de maíz, esto se va a resolver con mucho dinero, bien invertido por ellos o como corresponda, pero sí, es mucho dinero, es mucho dinero. La cifra exacta no te la puedo decir, Andrés, en este momento, pero eso formará parte de todas las conversaciones. Pero sí estoy muy motivado y muy decidido a colaborar con la administración Biden desde nuestro país hacia la solución de este problema allá en los Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente entrante de Panamá quiénes van a ser sus aliados políticos en América Latina. Bukele, Milei, Petro, ¿quiénes van a ser? ¿Y cuál será su respuesta si hay un fraude electoral en Venezuela? También le vamos a preguntar cómo va a manejar la situación de su padrino político, el expresidente Ricardo Martinelli, que está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. No se vayan, ya volvemos. Nadie cubre las elecciones en el continente americano como CNN. Nuestro prestigioso equipo de periodistas te informa con honestidad, transparencia e imparcialidad desde cada uno de los países que celebran comicios este año. Nuestra tarea continúa el 28 de julio con las elecciones presidenciales en Venezuela, el 27 de octubre en Uruguay y el 5 de noviembre en Estados Unidos. La credibilidad que nos caracteriza para tener una perspectiva clara, objetiva y sin sesgo. Quédate con CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo, conocer los distintos ángulos de un solo hecho. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Entrevistamos a los personajes centrales de las historias. Es un programa donde te ofrecemos una visión amplia y objetiva del mundo en que vivimos. Acompáñame y conoce todas las perspectivas. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes en CNN.
Dios nos ama con amor de Padre. Yo tengo la sensación, y muchos tenemos la sensación, de cuando se habla de las ventajas, de toda la revolución que se está produciendo en el mundo de la electrificación, hay mucha gente, sobre todo la que tiene menos información, que dice sí, pero todo esto es muy caro, es difícil, y es cierto que los arranques de estas cosas son caros, pero hay un montón de ayudas y vamos a hablar luego más de eso, pero también hay un tema fundamental desde el punto de vista económico, que son las economías de escala. Es decir, necesitamos una gran cantidad, cuantos más usuarios haya de un determinado, de coches eléctricos, de placas solares, de, como dices, electrodomésticos de todo tipo, más bajan los costes. Soy Gustavo Valdés en Atlanta. Somos CNN. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente entrante de Panamá, José Raúl Mulino. Él ha dicho que va a cerrar el flujo de migrantes indocumentados por la selva de Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, por donde el año pasado cruzaron más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba y otros países rumbo a México y la frontera con Estados Unidos. Lo que pase con ese flujo migratorio en los próximos meses podría tener un enorme impacto en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, por la importancia del tema migratorio en estas elecciones. Y Panamá también va a tener una voz importante en la política internacional, porque a partir del 1 de enero va a ocupar una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en representación de América Latina. Sigamos con la entrevista. Presidente, usted ya fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Seguridad, o sea, no es ningún novato en temas de política exterior. ¿Quiénes van a ser sus principales aliados políticos en América Latina? ¿Van a ser Bukele, Milei o Petro y Lula y López Obrador o Sheinbaum? Yo siempre he dicho que después de Estados Unidos, con quien tenemos una relación única, especial, de historia, de es lo que llaman el love-hate relationship, en momentos difíciles, en momentos cordiales. Estados Unidos es nuestro socio principal comercial, nuestro usuario número 1 del Canal de Panamá, pero tenemos dos países que son claves en mi política exterior, Colombia y Costa Rica. Colombia son nuestros vecinos, como yo siempre he dicho, en broma y en serio, Panamá nunca va a ser vecina de Jamaica. Vamos a hacer siempre Colombia, siempre Costa Rica, para lo bueno y para lo malo. Hoy enfrentamos una situación delicada en la frontera que toca a Colombia. Mañana a lo mejor podemos tener que hemos tenido situaciones difíciles en Costa Rica, pero siempre esos dos países, y estoy designando embajadores de muy alto nivel político, que sean personas que puedan coger un teléfono y llamar directamente a mí para manejar los problemas que surjan, las inquietudes o consultas que haga el gobierno. Después de eso, creo que Panamá tiene un rol importantísimo. Tenemos, a diferencia del resto de los países, y tratando de ser lo más amplio, una posición geográfica estratégica, que no la tiene otro país. Aquí confluyen intereses, confluyen políticas internacionales, un centro de negocios importantísimo, hoy día con operaciones grandísimas de bancos, de empresas multinacionales, etcétera, que comienzan ya a desarrollarse en una actividad comercial importantísima. En América, para mí, Centroamérica es un bloque de países importantes donde participamos en un proceso de integración desde los 90. Estamos allí. Pero en Sudamérica, por ejemplo, yo no puedo dejar a un lado la importancia de un Brasil, con un presidente Lula da Silva, que está jugando un rol de liderazgo continental importante, además de su gran cancillería Itamaraty, y designaré allí a un diplomático importante para estar al nivel de un país en donde la diplomacia sí cuenta y cuenta para bien y es muy influyente. En otro punto, Argentina. Argentina es otro país importantísimo, aunque esté por allá bien abajo de nosotros, va a jugar un rol, tiene un presidente activísimo que espero conocer en algún momento. Me interesa mucho ese país, que es una
hombre, comparado con muchos de la región, una potencia económica para echar hacia adelante. Sin embargo, hay un bloque de países en el Caribe que juegan un rol también en las multilaterales, tanto en OEA más que Naciones Unidas, pero esos votos de la Comunidad del Caribe o CARICOM son importantísimos para ejecutar decisiones, votos, estrategias dentro de la región, a lo mejor fuera de ella. ¿Usted invitó a su toma de posesión a los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Esa misión la ha hecho la Cancillería actual de Panamá. Te soy muy honesto, Andrés, que aunque parezca mentira, he estado muy, pero muy ocupado y no te puedo decir. Por mí no hay ningún problema que venga. Panamá tiene relación formal con ellos. Tenemos embajadores en cada uno de esos países y en lo personal no tengo por qué estar peleado con ninguno porque tenemos relaciones y juegan un rol. Cuba tiene un rol importante en la zona libre de Colón con los empresarios. Hay un comercio bilateral con Cuba importante, igual con Venezuela. Yo sí deseo tener una política exterior amplia y en la medida de lo posible puedes colaborar en soluciones internacionales que se puedan y que sean factibles. No me voy a meter en camisa de once varas, pero sí, Panamá está abierta, como ha estado en otras ocasiones, a cooperar en la agenda internacional máxima, teniendo ahora el tema del Consejo de Seguridad dentro de nuestro portafolio de trabajo, ¿no? Bueno, una de las primeras crisis regionales que le puede tocar es Venezuela, ¿no? Porque Venezuela va a tener elecciones el 28 de julio y Maduro ya inhabilitó a María Corina Machado, a su sustituta. ¿Cuál va a ser su postura, la postura de Panamá, si Maduro inhabilita al candidato sustituto de la sustituta? O sea, a Edmundo González Urrutia. O si Venezuela hace un fraude en el conteo de votos. Porque América Latina va a tener que tomar una posición, ¿no? A ti te consta, porque cubriste todos esos eventos de lo que es un gobierno que desconoce la voluntad popular. Yo acabo de pasar por un problema manejado con mucha incidencia política panameña y grupos económicos que trataron por todos los medios posibles de inhabilitarme y se decidió a 3 días de la elección. Yo respeto la decisión de cada país, no me puedo meter en eso, pero si eso sucede en Venezuela, nosotros teníamos que valorar muy bien la decisión que tomaríamos en función de nuestra relación bilateral con ellos, porque desde el gobierno Guillermo Endara, nosotros adoptamos como país una postura que es consona con la Carta Democrática de la OEA y de otras instancias internacionales de reconocer gobiernos nacidos legítimamente de la voluntad popular, en donde exista una relación directa entre la voluntad popular y el sistema democrático. Entonces, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río, como dice el refrán, pero eso es lo que te puedo anticipar. Yo le deseo a Venezuela el mayor de los éxitos civilizados y democráticos del mundo. Me une a mucha gente en Venezuela, amistades importantes dentro por supuesto, dentro del grupo opositor actual, y han venido de tumbo en tumbo, pues viviendo en los últimos años dificilísimos en materia de su política interna, y ojalá el gobierno actual prevea esa realidad y tome en cuenta los efectos que puede tener una decisión adversa a lo que es el respeto a la democracia y a la voluntad popular del pueblo en esa elección del próximo mes de julio, ¿no? Si lo entendí bien, usted está diciendo que si hubiera un fraude electoral en Venezuela, usted se uniría a los países que no reconocerían a un gobierno resultante de un fraude electoral. Efectivamente, eso no cabe la menor duda que tendríamos que actuar en concordancia con eso. Así que digo, yo no puedo hacer otra cosa, aunque me preocupe y me duela, pues, pero no podemos tener dos discursos en un tema tan delicado como este. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando con el presidente entrante de Panamá, José Raúl Mulino. Vamos a seguir hablando de política internacional y le vamos a preguntar qué hará si su padrino político, el expresidente Ricardo Martinelli, sale de la Embajada de Nicaragua, donde está asilado, y se va a su casa, o lo va a visitar el Palacio Presidencial. ¿Pediría que lo arresten o no?
No se vayan, ya volvemos. París viste sus calles para recibir los próximos Juegos Olímpicos. Y Deportes CNN presente para traerte todos los detalles desde la Ciudad Luz. Tras el oro, a partir del 26 de julio, en CNN. Café CNN es periodismo humano y aunque sea más entretenido, aunque a veces tengamos algunas entrevistas de entretenimiento o de deporte, no dejan de ser imparciales, que es lo más importante. Y cuando ocurra un momento histórico, una noticia de última hora, inmediatamente vaya a Café CNN a ver cómo estamos nosotros tratando esta noticia y sobre todo que la siga tanto en las redes sociales como en el programa. Café CNN, de lunes a viernes. $22 knots to wind. There they come. Get your cameras ready. There it is. Wow. That's a family. So close. Every species play a very important role in the whole ecosystem. Why wouldn't we want our children to fall in love with nature? We don't have much years to make a difference. Littering, poaching, pollution, we need to fix that. Despite the damage we've done, we still have a wonderful natural component. Don't give up. Let's do it. You can make it. For the people, help and hope. Tenemos que recordar que Estados Unidos es un país de inmigrantes y si no fuera por el talento, la creatividad y el trabajo duro de los inmigrantes, Estados Unidos simple y sencillamente no sería lo que es. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos, se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Espera. Estoy limpiando, señor. Lo limpiaré por usted. Mantener a tu hijo vivo no se trata de hacer las cosas bien o mal. ¿Por qué me quieres trabajando para ti? La chica que limpia. Por Warner. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a registrarte en mi blog en andresoppenheimer.com. Ahí puedes recibir contenidos gratis, incluyendo nuestro programa de CNN. Y no dejes de leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Muy apropiado para estos tiempos. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma.
Panorama Mundial con Gabriela Frías. CNN Docufilms te lleva a distintos lugares, a situaciones extraordinarias. Un abrir los ojos. Es un recorrido a profundidad, a veces polémico o desafiante. Nunca debes dejar de perseverar. Pero siempre con objetividad y honestidad. Acompáñame. CNN Docufilms. El sábado. ¿Qué le preocupa con conflictos que han traído inflación, migrantes, refugiados? Si puedo influenciar en algo para mejorar la vida de mucha gente, eso es lo que trataré de hacer desde mi humilde lugar. ¿Se necesita un nuevo acuerdo rápido entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Ellos van a tener que dialogar. 60% de la población pobreza extrema. El 19% del Producto Interno Bruto son remesas. ¿Cómo piensa darle vuelta a esos números y en cuánto tiempo? El problema que nosotros tenemos es que la corrupción no únicamente desaparece el dinero, pero atrofia instituciones. ¿Se puede la economía desligar de esa economía encubierta que genera el narcotráfico? Si es que se genera empleo, sí, y esa es nuestra meta. Usted habló de dolarizar la economía o permitir una competencia de monedas. ¿Es una meta realizable eso antes de las elecciones intermedias? Nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas. Si se llega a imponer una moneda, por las preferencias de los argentinos, es muy probable que sea el dólar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente entrante de Panamá, José Raúl Mulino. Como decíamos en los bloques anteriores, Panamá va a tener una voz importante en la política internacional porque, entre otras cosas, a partir del 1 de enero va a ocupar una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en representación de América Latina. Sigamos con la entrevista. Presidente, Panamá ha sido muchas veces en su historia un país anfitrión, un país que ha ofrecido asilo a jefes de Estado para tratar de resolver crisis políticas, ¿no? Ustedes recibieron al Shah de Persia, a Raúl Cedras de Haití, a Abdalá Bucaram de Ecuador y a varios otros. ¿Usted estaría dispuesto a jugar un rol parecido con Maduro y su entorno si hubiera una negociación política para resolver la crisis venezolana? Yo creo que sí. Yo creo que quizás, y lo digo muy en borrador, yo no he pensado porque esa realidad no se ha planteado y siempre he sido muy cauteloso en especular en materia de política exterior. Te digo que sí, quizás en una transición hacia un tercer país, pero si Panamá puede colaborar para calmar una situación en cualquier nación, que no tiene que ser nada más Venezuela, yo creo que estaremos dispuestos a colaborar genuinamente con la causa, siempre que esté liderada, por supuesto, por organizaciones internacionales como OEA, Naciones Unidas o grupo de amigables componedores como existe hoy en los expresidentes iberoamericanos que forman parte de este grupo, creo que se llama IDEA, ¿no? Y cualquier otra gestión, yo creo que Panamá puede hacerlo y no me restaría como mandatario de una nación democrática en ayudar a que se fortalezca la democracia en otro país. Panamá, como usted mencionaba recién, va a asumir muy pronto una banca en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuál va a ser la postura de Panamá respecto de Israel y Ucrania? Respecto de esta última, seguimos en una postura de condena con todo lo que ha pasado en la invasión rusa en Ucrania. Eso no se puede permitir y espero y confío que en instancias correspondientes de mucho más nivel que la región nuestra se pueda llegar a un entendimiento entre Rusia y Ucrania que pacifique lo que está sucediendo ahí, que no es bonito, no es agradable, es inhumano y en medio de un desbalance de fuerzas, pues a ojos vista muy grande. Por otro lado, aparte de que atacar a un país pues conlleva consecuencias jurídico-políticas en la esfera internacional que hay que tomar en cuenta y valorar mucho. En el tema de Israel, Panamá ha sido siempre y no vamos a cambiar esa postura en función de lo que pueda suceder en este momento con el conflicto palestino-israelí. Somos conscientes de la realidad, no de ahora. Panamá ha sido, creo que fue el segundo país que reconoció el Estado de Israel en los años 40 y 48. Hemos mantenido con ellos una buena relación. Yo tuve una conversación hace 2 semanas con el primer ministro Netanyahu, que pues aprecia y agradece la postura de Panamá. Nosotros tenemos en Panamá una
una comunidad judía muy, muy grande, poderosa en términos económicos y comerciales, que juega un rol no solamente como comunidad judía en Panamá, sino en otros niveles como los Estados Unidos, etcétera, y son muy importantes y tenemos que colaborar en eso. Aparte de que, lo digo sin que eso sea un conflicto de interés, mi esposa es judía, mitad judía, mis hijos son 25% sangre judía, sería un poco difícil, ¿no? Pero nuestra amistad es con Israel en este momento, sin duda alguna. ¿Cómo piensa combatir el problema del narcotráfico y las pandillas, ¿no? Porque en los últimos años aumentó la delincuencia y el crimen organizado en Panamá. ¿Va a pedir ayuda a Estados Unidos o va a seguir el modelo de Bukele en El Salvador o qué hará? Mira, Andrés, de cuando yo dejé el Ministerio de Seguridad, ahora las dimensiones del narcotráfico son N veces mayores. Las incautaciones hablan por sí solas. Y cuando tú incautas, hay un porcentaje de esa droga que ya pasó, ya se fue por aquí. El canal de tránsito importante es el Pacífico, por lo que me informan, en abierta conexión de nuestras pandillas. Yo manejaba un número de 22 pandillas en aquel momento. Hoy andan por el orden de 34, 35. Y eso significa que cooperan con los carteles para mover droga y evidentemente pagan en especie para que se cobren después. Y eso lo estamos viendo con las incautaciones de dinero y de droga misma que se están haciendo casi que a diario por parte de la policía y los demás entes de seguridad. Instauraré mano dura, sin duda alguna mano dura, fuerte, dentro de una política de cooperación internacional importante. Por supuesto que Estados Unidos otra vez será un jugador importante porque esa droga va hacia allá, esa droga no es para bajarse en Panamá. Reforzaré las costas con radares que Varela quitó en franco apoyo al narcotráfico. Ya existen escáneres ubicados en lugares estratégicos que están funcionando en Panamá y cumplen sus propósitos. Y por supuesto, mucha tecnología y reforzamiento de pie de fuerza en áreas calientes como Colón, San Miguelito, que son sectores importantes para las pandillas operar. Entonces, sí vamos a tener una fortaleza, vamos a fortalecer nuestros agentes de seguridad. ¿Pero va a haber más presencia física de Estados Unidos? No he llegado ahí. Eso no pues se está considerando para nada. Nosotros somos eso muy celosos, ¿no? Por nuestra relación cuando hubo bases aquí, así que no quiero ni entrar en esa especulación. ¿Que va a haber cooperación? Sí, va a haber. Siempre ha habido una cooperación fluida con los Estados Unidos. La actual embajadora de los Estados Unidos en Panamá, la señora Mari Carmen Aponte, ha tenido ya 3 reuniones conmigo y ha avanzado otras tantas con el ministro designado de Seguridad y Relaciones Exteriores, buscando precisamente la apertura mayor que podamos dar a los Estados Unidos en colaboración. También el aspecto tecnológico, no solamente el aspecto de incautación física, vigilancia, etcétera, sino necesitamos mayor tecnología para combatir en calles, en aeropuertos, en aduana, la dirección de aduana. He nombrado a una persona muy capaz, con mucha experiencia en ese tema. Son entidades altamente corruptas. Lo reconozco antes de empezar. Aquí hay entidades muy corruptas como esa inmigración, por ejemplo, que serán limpiadas como corresponde para poder articular políticas de Estado favorables en búsqueda de la persecución al crimen relacionado con droga y, por supuesto, al crimen organizado, que es otra dimensión unida, pero en otra faceta del mismo problema. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente entrante de Panamá cómo va a manejar su relación con su padrino político, el expresidente Ricardo Martinelli, que está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. ¿Qué va a hacer el nuevo presidente si Martinelli decide, por ejemplo, salir de la embajada e irse a su casa? No se vayan, ya volvemos.
Nadie cubre las elecciones en el continente americano como CNN. Nuestro prestigioso equipo de periodistas te informa con honestidad, transparencia e imparcialidad desde cada uno de los países que celebran comicios este año. Nuestra tarea continúa el 28 de julio con las elecciones presidenciales en Venezuela, el 27 de octubre en Uruguay y el 5 de noviembre en Estados Unidos. La credibilidad que nos caracteriza para tener una perspectiva clara, objetiva y sin sesgo. Quédate con CNN. Click, click. Y espero que me des 5 estrellas, ¿entendiste? CNN Docufilms te lleva a distintos lugares, a situaciones extraordinarias. Un abrir los ojos. Es un recorrido a profundidad, a veces polémico o desafiante. Nunca debes dejar de perseverar. Pero siempre con objetividad y honestidad. Acompáñame. CNN Docufilms. El sábado. Definitely winning 3 times and having that three-peat is unique to our story and unique to USA Women's Water Polo. But something that our team talked a lot about, especially this year with COVID and through quarantine and the pandemic, was every day is unique. Every day is ours. This is our storyline. The men, the Hungarian men, were the only team to have ever won 3 Olympic golds in a row. And, you know, as a female, I feel very empowered to know that, you know, the women can do that too. You know, anything is possible, truly. Soy Pau Mosquera en París. Somos CNN. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el presidente entrante de Panamá, José Raúl Mulino. Antes de terminar esta entrevista, quiero preguntarle sobre una de las principales papas calientes que tiene en su país. ¿Cómo va a manejar su relación con el expresidente Ricardo Martinelli, que está asilado en la Embajada de Nicaragua tras ser condenado por lavado de dinero en Panamá? Martinelli ha sido el padrino político del presidente entrante, de Mulino. Lo nombró Mulino como candidato sustituto. En la campaña decían, Mulino es Martinelli y Martinelli es Mulino. Entonces, ¿cuánto poder va a tener el expresidente en el nuevo gobierno? Sigamos con la entrevista. Presidente, usted hizo campaña como el candidato de Martinelli. Entonces, la gran pregunta, y usted ha dicho en varias entrevistas que no va a ser un títere de él, que usted no va a ser un títere de nadie. Pero ¿qué pasa si Martinelli se va de la Embajada de Nicaragua y, por ejemplo, se va a su toma de posesión o a visitarlo al Palacio Presidencial o a su casa? ¿Qué haría usted? ¿Lo mandaría a arrestar como prófugo de la justicia o qué haría? Yo no niego mi amistad con Martinelli, pero esa amistad llega donde empieza el cumplimiento de la ley. Que quede muy claro. O sea, yo no toleraría eso porque sería irrespetar un Estado de Derecho. Bueno, déjeme hacerle la misma pregunta desde otro lado. Usted ha dicho en la campaña que lo va a ayudar a Martinelli. Dentro de los parámetros que la ley... Bueno, tengo entendido, obviamente no soy ningún experto en la ley panameña, pero tengo entendido que la ley panameña le permitiría a usted como presidente darle un salvoconducto a Nicaragua o bajarle la condena o darle un arresto domiciliario. ¿Qué va a hacer? Esa es una decisión que tiene que pasar por instancias. Primero, el salvoconducto sí es una decisión de Cancillería en función de la convención que regula el asilo diplomático, que es la que toca
en este momento observar como legislación internacional que se asume como parte de nuestra legislación interna, sin duda alguna. El otro tema de depósito domiciliario o rebaja de pena tendría que colaborarse con el órgano judicial en función de lo que corresponda. He pedido ya una reunión con el ánimo que explique en qué situación están los procesos. Entiendo que se está iniciando un proceso de revisión del caso que lo tiene en la embajada de Nicaragua, asilado. Eso es así, pues tendríamos que esperar la solución de ese proceso de revisión, que será ante las jurisdiccionales del país, con el ánimo de que sea una decisión de un tribunal de justicia la que decida el proceso de revisión. Para eso justamente es que tengo la reunión con el doctor Carrillo, que es su jefe de abogados y un abogado conocido por mí por muchos años y que le reconozco su valía y su experiencia judicial. China ha prometido financiar un tren rápido entre Panamá y David. Si mal no recuerdo, son $4.000 millones esta inversión. ¿Usted recibe alguna señal de molestia de Estados Unidos respecto a las inversiones chinas? Ciertamente no. Vamos a ponerlo un poco. Nosotros hemos heredado una decisión que tomó Varela en su momento y desde allá para acá ni nosotros sabemos qué hacer con China ni China sabe qué hacer con Panamá. Entonces, el que me diga a mí que tenemos el camino despejado, pues está soñando. Pero está ahí. No podemos ocultar la importancia, el peso específico como nación que tiene China. Es nuestro segundo cliente del Canal de Panamá, una relación con la zona libre de Colón que data de muchísimas, en donde es un socio comercial de Panamá. En ese sentido, entiendo que hay un tratado que se exploró de libre comercio con China, que está en algún lado. Le he pedido al ministro de Comercio designado, Julio Moltó, que me desengavete eso para saber en qué consiste y dónde está. El tren David-Panamá es una obra que haremos y que se hará a través de una licitación de una asociación pública-privada, sin duda alguna respetando todas las reglas del juego para quienes quieran competir en igualdad de oportunidades. Si se lo gana una empresa china, se lo ganó la empresa china. No puedo quitárselo solamente porque es chino. Panamá tiene relaciones con China. Ellos tienen una embajadora muy activa, no la conozco, pero la conoceré, que va a jugar un rol importante en la región, no solamente en Panamá. Ella viene de ser la número 2 en Washington. O sea que cualquier persona en una misión diplomática que sea la número 2 en Washington tiene un peso muy importante y una relevancia importante respecto de la política china con relación a nuestro país. No la conozco, me han dicho que es una persona pues ampliamente respetada en los círculos diplomáticos chinos. Así que esa es la realidad. Nosotros tenemos una relación con China que se mantendrá y trataremos. Si tú me dices a mí así en borrador hoy día, nosotros tenemos un sector agropecuario muy golpeado y China es quizás el único país del mundo, puede haber otros, pero en esas dimensiones China que necesita mayor cantidad de alimentos. Nosotros podemos enfocar mucho para iniciar una relación importante, localizando áreas en China para producir más comida desde Panamá, porque sí tenemos la capacidad de producir más comida. Tenemos mucha tierra que no se hace para arroz, que no se usa para arroz, perdón. Nosotros producimos el 20% del arroz que nos comemos los panameños. Eso significa ese 20% de ser 2 calles en cualquier ciudad de China, ¿no? Pero tenemos la opción. Yo tengo amigos que están exportando carne a China desde hace mucho tiempo, pero necesitan más apertura para poder invertir aquí y poder exportar hacia China. Así que hacia el sector agropecuario yo creo que la relación va a ser muy buena si se explora ese tratado. Y 2, en la esfera comercial. En la esfera comercial también, aquí hay ya multinacionales chinas instaladas en Panamá que están jugando su rol en Panamá y en la región. O sea, operan desde Panamá, una región, y definitivamente, pues digo, son empresas muy poderosas que generan empleo, pagan impuestos y que no tienen por qué ser discriminados. Presidente, ¿qué es lo que más le preocupa de todos estos temas que hablamos hoy? ¿Cuál es el que más le preocupa? En el corto plazo, Darien, y más en el largo plazo, el tema del narcotráfico. Disminuir. Nuestro negocio aquí, si se puede hablar de alguna manera, no es incautar más droga, es que no pase droga por Panamá. De ahí la fortaleza que quiero tener en costas, en aire y en tecnología. Me preocupa mucho eso porque eso está significando una inestabilidad interna para Panamá
y un peligro eminente para todos los ciudadanos. Así que, y en tercer lugar, y no menos importante, hacer un gobierno bueno, hacer un gobierno honesto. Yo creo que lo que he designado en mi gabinete y en puestos claves del país así lo demuestra, de que he buscado, me ha costado convencer mucha gente, pero bueno, logré convencerlas y hoy tengo un gabinete importantemente destacado a nivel nacional y nadie puede dudar de que cumplí mi palabra de gobernar con los mejores, independientemente de dónde vengan y de mi filiación política, partidista. Así que eso es lo que quiero, Andrés, verdaderamente trabajar bien, un gobierno que sea honesto, que practique con el ejemplo. Como yo he dicho, yo no estoy aquí para buscar socios, ni para buscar negocio, ni para tener mensajeros. Se lo he dicho a una buena cantidad de empresarios nacionales e internacionales con los que me he reunido ya, y se lo he dicho, cualquier cosa me hablan a mí, cualquier problema que tengan me hablan a mí, y nadie puede ir a hablar con ustedes en nombre mío porque no existe tal cosa. Yo no tengo intermediarios para hablar con nadie de ningún tema. Y lo único que les he pedido es trabajen, tengan confianza en Panamá, inviertan, den empleo y paguen impuestos. Lo único que he pedido. Yo no estoy aquí para hacer negocios a título personal, no me interesa. No me interesa en lo absoluto. Ya cuando yo salga de aquí, viviré los años que me quedan, como dice el bolero, en una forma tranquila, disfrutando a mis hijos, a mis nietos y viviendo como un ciudadano más de la República de Panamá. Presidente, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que nos dijo hoy el presidente entrante de Panamá. No se vayan, ya volvemos. París viste sus calles para recibir los próximos Juegos Olímpicos. Y Deportes CNN dice presente para traerte todos los detalles desde la Ciudad Luz. Tras el oro, a partir del 26 de julio, en CNN. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes, en CNN. Una nación podría jugar un papel importante en las elecciones de Estados Unidos. Su vecino, frontera, economía, cárteles. Fareed Zakaria lo examina. El desastre de Estados Unidos con México. El 14 de julio, en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad. Es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? CNN.com está mejor que nunca. Estamos despegando en este momento. Toda la información que necesitas en un formato claro, dinámico y visual. Explora los temas que te interesan y sigue en vivo el desarrollo de las noticias más importantes. ¿Qué esperas? Agrega nuestro logo a la pantalla de inicio de tu móvil y comienza tu experiencia digital con un solo clic. La mejor información en línea está en cnne.com.
Ahora puedes acceder a cnne.com de forma rápida y directa con un solo clic. Si tienes un iPhone, abre Safari y escribe cnne.com. Una vez ahí, presiona el icono de compartir. Selecciona agregar a la pantalla de inicio. Dale un nombre y listo. Si tienes un teléfono Android, abre Chrome. Escribe cnne.com y presiona el icono del menú. Selecciona agregar a la pantalla inicial. El logo de CNN aparecerá como cualquier otra aplicación en tu teléfono. cnne.com. ¡Espera! Estoy limpiando, señor. Lo limpiaré por usted. Mantener a tu hijo vivo no se trata de hacer las cosas bien o mal. ¿Por qué me quieres trabajando para ti? La chica que limpia. Por Warner. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a registrarte en mi blog en andresoppenheimer.com. Allí podrás recibir contenidos gratis, incluyendo nuestros programas de CNN. Y no dejes de leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad personal, familiar y nacional. Muy apropiado para estos tiempos. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo, conocer los distintos ángulos de un solo hecho. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Entrevistamos a los personajes centrales de las historias. Es un programa donde te ofrecemos una visión amplia y objetiva del mundo en que vivimos. Acompáñame y conoce todas las perspectivas. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes, en CNN. Tienes 5 minutos. Tenemos 5 cosas para ti. Un podcast con los 5 temas más importantes del día. Gracias por seguir con nosotros. Me pareció súper interesante lo que nos dijo en la entrevista de hoy el presidente entrante de Panamá, José Raúl Mulino, sobre su propuesta de detener y repatriar a los migrantes indocumentados de Venezuela, Cuba, Haití y otros países que están cruzando la selva de Darién en la frontera de Panamá con Colombia. El año pasado cruzaron más de 500.000 migrantes por el Darién. Y como vimos en el debate presidencial del 27 de junio en Estados Unidos, este es un tema clave en la campaña para las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos. La inmigración ilegal es uno de los caballitos de batalla, es uno de los principales temas de campaña del aspirante republicano Donald Trump. Él dice que hay una supuesta invasión de indocumentados y que los migrantes indocumentados están, abro comillas, ensuciando la sangre de Estados Unidos, cierro comillas. Pero, claro, lo que Trump y los medios que lo apoyan no dicen es que el número de cruces fronterizos de migrantes cayó el año pasado y que siguió cayendo en los primeros meses de este año. Para ser exactos, el número de cruces fronterizos cayó un 40%
en los primeros 4 meses de este año cifras de la patrulla fronteriza. Entonces, la campaña de Trump con relación de indocumentados es un poquito tramposa, ¿no? Porque está ocultando el hecho de que el número de migrantes está bajando, en parte por mayores controles en la frontera. ¿Por qué insiste Trump con este tema? Bueno, quizás porque le dio resultado en la campaña electoral del 2016 o porque para muchos ya no resulta creíble su afirmación de que hay una crisis económica terrible en Estados Unidos, porque la economía está creciendo más que en otros países industrializados, el desempleo está cerca de su nivel más bajo en 50 años y la bolsa de Wall Street acaba de llegar a su máximo histórico. De manera que quizás a falta de otros temas, el miedo a los migrantes puede ser uno de los temas más efectivos de la campaña de Trump. Pero dicho esto, la propuesta del presidente entrante de Panamá de ofrecer vuelos de repatriación de migrantes desde Panamá no es nada descabellada. Estados Unidos ya está pagando un dineral en vuelos de repatriación de migrantes indocumentados desde Miami o de Los Ángeles o Nueva York. Entonces, ¿por qué no frenar el flujo migratorio en Panamá, en la selva de Darién, y hacer que muchos de estos vuelos, en lugar de salir de Nueva York, salgan de Panamá? Se ahorrarían muchas tragedias humanas de gente que se está muriendo cruzando la selva de Darién o está siendo abusada por traficantes de personas. A mí no me extrañaría que el gobierno de Biden acepte esta oferta de Panamá, tanto para reducir el flujo de migrantes como por motivos políticos, para debilitar aún más el relato de Trump. La gran pregunta es cuán rápido se puede hacer esto y si va a ser a tiempo para tener un impacto en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Esa es la gran pregunta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram, que está creciendo mucho. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo combatir el atraso económico, el populismo y aumentar nuestra felicidad. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta